Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, siempre me gusta decirlo porque de verdad es un gusto volver a estar aquí en Punto de Partida. La verdad también es que es muy bonito estar en familia. Conexión Vida es una gran familia y yo puedo darles testimonio de que de verdad funcionamos como familia porque la familia está cuando más lo necesitamos y bueno, los que estamos aquí realmente podemos ver que los que permanecemos en Conexión Vida, los que hemos cerrado filas en Conexión Vida, los que somos fieles aquí a este lugar y a nuestro Dios, de verdad nos consideramos familia. Y bueno, en estos días en los que hemos tenido la oportunidad de escuchar toda esta serie de Te Toca, pues han sido temas bien relevantes. Hoy tal vez sea el último, no lo sé, pero la verdad es que tenemos muchas cosas y muchos retos que Dios nos está poniendo delante de nosotros para que también nosotros pongamos por obra todo lo que estamos aprendiendo. Y hoy, con el tema cuestión de tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo con todo lo que hemos visto de los temas de Te Toca? En realidad, el tiempo es valioso. Y esto a veces nos cuesta nos cuesta trabajo entenderlo. Hasta que vamos creciendo, hasta que nos vamos desarrollando, entendemos que de verdad el tiempo es valioso. Si tú estás aquí y eres un joven por allí de los 12 a 17 años, tal vez has escuchado estas frases de algunas personas mayores, tales como el tiempo es oro, el tiempo no regresa, o aquella de aprovecha tu tiempo. Estoy seguro, prácticamente seguro de que los mayores te están diciendo constantemente esas palabras. Y es que mientras más crecemos, ya lo decía hace un momento, más somos conscientes de esto, de que el tiempo es realmente valioso. Y si tú estás aquí y tienes, igual que yo, varias décadas ya encima, aunque no a todos se nos ven, pues bueno, sabes, no tengo que convencerte, no tengo que decirte que el tiempo es valioso, porque realmente hay cosas que no van a regresar. Hay tiempos, hay momentos que no van a volver. Y por eso es que necesitamos ser conscientes de que el tiempo es valioso. Y no estoy limitando el tema a ninguna edad. No es solamente para jóvenes, no es solamente para adultos. Lo que sí queremos entender es que hoy podemos descubrir la diferencia entre vivir por vivir o vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, estoy seguro de que todos nosotros hemos estado en alguna situación en la que por hacer alguna actividad o cualquier cosa que sea repetitiva, que sea constante, que sea cíclica, hemos llegado a estar en un estado de cansancio mental y emocional. Esto, como lo digo, por la generación de actividades cíclicas y repetitivas, sobre todo cuando estas actividades nos minan, cuando estas actividades nos desgastan o bien nos hacen daño. Bueno, pues precisamente estas actividades cíclicas o estas actividades que muchas veces nos hacen daño, bueno, aquí estoy teniendo un poquito de detalles técnicos, pero en un segundo lo arreglamos. Bueno, les decía, lo que son estas actividades que son cíclicas, que realmente nos pueden desgastar o que son nocivas para nosotros, pueden alertarnos. ¿Por qué? Porque es la conciencia de que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos lo que nos alerta en forma de hartazgo, nos alerta en forma de ya no estar contentos. Sin duda esto nos puede suceder a todos, desde algo tan simple como por ejemplo cuando nos sentamos a la mesa y nos gusta tanto una comida que comemos y comemos y comemos, ese rato de glotonería que no le vayan a decir a nuestros nutriólogos, pero que todos hemos tenido y que todos hemos sufrido las consecuencias, ese momento en el que dices ya no puedo más, ese es hartazgo, eso es estar hastiado. Bueno, desde algo tan simple como eso hasta algo un poco más serio, como aquellas
cosas que hacemos determinadas veces y constantemente hacemos y que empiezan a hacernos daño a nosotros mismos y que lamentablemente a veces también empiezan a hacerle daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces nos ponemos frente al espejo y le decimos a la persona del espejo: estás haciéndolo mal, algo debe cambiar, algo debe hacerse diferente. Ahora, es alentador, de verdad, es alentador saber que Dios se interesa en todos nosotros, desde todos los puntos, todos los vértices, todos los lados, todas las aristas, todos los momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente nada de lo que nos pasa escapa a la preocupación y ocupación de Dios por nosotros. Quise ponerlo así porque yo tenía un cliente hace años, en uno de mis trabajos, yo le decía a un cliente: no se preocupe, señor. Y él me decía, enojado, ¿verdad? Porque a veces pasa así en estas cosas, me decía: no, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y efectivamente, Dios no nada más se preocupa por nosotros, Dios se ocupa en nosotros. Y de verdad es alentador saber que a Dios le interesa todo lo que nos pasa. De hecho, en estos temas que hemos tenido de la serie de Te Toca, el énfasis ha sido el siguiente: que Dios realiza todo lo que por su parte le corresponde para nuestro bien, y a nosotros nos toca responder a eso que Dios hace. Eso es lo que nos corresponde, hacer lo que nos toca, porque Dios ya hizo lo que a Él le toca. Y precisamente hablando de todo esto, del tiempo, de que esto es una cuestión de tiempo, que tiene que ver entre Dios y nosotros, Dios usó hace más o menos 2000 años a un hombre bien común, a un hombre hasta rudo, para hacernos entender estas cosas. Estoy hablando de Pedro. Pedro escribió 2 cartas generales, y en la primera de ellas, allí en el capítulo 4 y versículo 1, Pedro comienza diciendo esto: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y déjenme interrumpir un poquito a Pedro, porque estas primeras palabras nos están hablando de lo que estamos diciendo. Esta es la parte de Dios. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo es Dios. Cristo eternamente ha sido Dios, y en algún momento de la historia humana Él decidió humanarse, de tal forma que llegó a ser completamente hombre, sin dejar de ser completamente Dios. Así es que esta es su parte, porque Él decidió humanarse, Él se hizo carne. Es lo que está tratando de decirnos Pedro. Y además, no nada más se hizo carne, sino que padeció. Y esto nos remite a lo que Él tuvo que pasar, no nada más en la crucifixión, con los golpes, con las vejaciones, con todo eso que Él vivió y que hace unos meses veíamos un poquito más a detalle, sino que además esto lo hizo con una motivación. Y esa motivación, está allí ya resaltado, es por nosotros. Esa es la motivación, por nosotros. Entonces, si hay un ejemplo de humildad y cero egoísmos, sin duda está en Cristo. Sin duda, es el mejor ejemplo en todo el universo de humildad y cero egoísmos. Es Dios encarnándose, es Dios humanándose, es Dios permitiendo vejaciones, permitiendo ser muerto por cada uno de nosotros. Y Pedro precisamente continúa hablando de esto. Dice él: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora, Pedro nos recuerda muy claramente que el momento en el que nosotros entendemos que Cristo se humanó por nosotros, entonces nosotros deberíamos de tener una actitud mental parecida a la de Jesucristo, porque Él dice: ustedes también ármense de este mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la situación que Dios quiere de nosotros en este sentido de imitar a Jesucristo?
Esto es que nos toca tener una actitud mental que nos prepare para ceder por amor en favor de alguien más que no seamos nosotros mismos con la mayor probabilidad de padecer. Quiero volver a repetirlo. Nos toca tener una actitud mental que nos prepare para ceder. El otro día estaba en una de las calles de aquí de Celaya. Hay muchas así en todo el país, igual que en Puebla y en otros lados, pero me llamó mucho la atención esto. Era una de esas calles que dice que tiene que pasar uno de un lado o de un sentido y otro en otro sentido. Esos cruceros que no tienen semáforo. Y me llamó mucho la atención que lo ideal sería pasa un auto, pasa otro auto en otro sentido y así sucesivamente, así debería de ser. Pero bueno, estamos en México, ¿verdad? Porque pasaban 3, luego 4, luego se metían 2, y luego 3, y luego 1. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ceder. Y además, Pedro nos está pidiendo que no nada más tengamos la actitud mental de ceder, sino que además lo más probable es que vayamos a padecer. Y eso otra vez no nos gusta. ¿A quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta sufrir. Por eso es que la variable que es importante dentro de todo esto es el amor. Si vas a ceder por amor, estoy seguro que lo puedes hacer. Para los padres que están aquí, ¿alguna vez han enfermado seguramente alguno de sus hijos estando pequeñitos? Si alguien pudiera decirte que tienes la opción de tener tú el dolor de tu pequeño, de tener tú la enfermedad de tu pequeño, de sufrir tú lo que estás sufriendo con esa enfermedad de tu pequeño, estoy seguro que no dudarías en hacerlo. Porque el amor nos permite ceder. Igual que Cristo lo hizo por nosotros, nos permite ir más allá. Pedro continúa diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esta es la parte donde podríamos decirle a Pedro, a ver Pedro, espérame tantito, ¿terminó con el pecado? Pedro, ¿tú no vives en el año 2020? Bueno, obviamente Pedro no vivió en el año 2020, ¿verdad? Pero no creas que Pedro estaba ajeno a lo que pasa en nuestro mundo. Porque podemos preguntar, ¿cómo que terminó con el pecado? ¿Por qué dices que terminó con el pecado si aún hay maldad? Si aún pasan cosas terribles, si aún hay egoísmo, si aún está pasando lo que está pasando en Texas, está pasando lo que está pasando en Celaya, hay crímenes, hay guerras, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puedes decir, Pedro, que terminó con el pecado? Bueno, vamos a dejar hablar a Pedro, porque él dice, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que Pedro nos está diciendo es que Cristo hizo su parte. Es lo que siempre hemos dicho en toda esta serie. Dios hizo su parte para comenzar el exterminio de todo lo malo, porque Él ahora nos está dando una oportunidad. No está en tela de juicio la existencia de la maldad, ni tampoco la existencia de lo malo en cada uno de nosotros. Yo soy consciente de que yo soy malo y espero que tú seas consciente de que tú también tienes cierta maldad allí. Si no fuéramos así, no seríamos egoístas, no pelearíamos con el de junto, no nos molestaríamos por cualquier cosa, no tenderíamos a hacer murmuración o chisme, no seríamos de tantas formas que lo somos. De verdad, esto no es lo que está en tela de juicio. En realidad lo que Pedro está diciendo es que cuando nos acercamos a Dios y ejercemos fe en Jesucristo, nos arrepentimos, el arrepentimiento es hacia Dios. ¿Sabes qué? Ocurre el mayor milagro que puede existir, porque Él perdona y borra
todas nuestras maldades. A eso se refiere Pedro con que Cristo terminó con el pecado. Él perdona, borra todas nuestras maldades y de hecho podríamos decir que hasta las echó en lo profundo del mar, y para Dios eso ya no existe. Y no nada más eso, nos da la oportunidad de vivir de forma diferente el tiempo, el resto de nuestro terrenal tiempo. O en palabras de Pedro, nos da la oportunidad de vivir de forma diferente ahora también en lo que nos queda en la carne. Así lo dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿alguien sabe cuánto tiempo le resta? Porque esto es lo que está diciendo Pedro, lo que nos resta en la carne. ¿Alguien sabe cuánto tiempo le resta? La respuesta es no. ¿Sabes? Cuando yo tenía unos 14 años, y lo recordé porque hace 8 días Néstor también nos mencionó algo parecido, y estoy seguro que a todos nos ha pasado algo similar. Cuando yo tenía 14 años, algo cambió, porque yo tenía un amigo llamado José Luis, con el cual pasé toda mi secundaria, 12, 13, 14 años. Yo jugué con José Luis al básquetbol, hice mis tareas con él, hacíamos equipo, sabíamos quién nos gustaba, hacíamos muchas cosas, pero ¿sabes? Un día, ya en la preparatoria, José Luis no llegó. Y nos enteramos que por un accidente él había activado un arma y había perdido la vida. Un joven, un niño de 14 años. ¿Sabes cuánto tiempo te resta? Yo creo que no. Y ni siquiera es seguro. Ni siquiera es seguro. Vemos que puede perder la vida un anciano de 80, alguien mediano de edad de 50, 40, un niño de 14, como a mí bueno, yo lo pude vivir o lo pude experimentar. Niños, bebés, es más, hay quienes no nacen. No sabemos qué tiempo nos resta. Entonces el punto es, o lo apremiante es clarificar esta cuestión de tiempo. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te resta en la carne? Pueden ser 20 años, pueden ser 50, pero podría ser también un día. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo que te resta todavía? Por eso Pedro insiste, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque Pedro nos va a presentar dos caras de una misma moneda. Los chavos dirían dos sopas, ¿no? Hay dos sopas. Pero a pesar de que nos muestre las dos caras de una misma moneda, a nosotros como seguidores de Jesús, si tú te consideras seguidor de Jesús, entonces solamente tienes una sola opción. ¿Cuáles son estos? Los deseos o pasiones humanas, a eso se refiere Pedro con las concupiscencias, y también esto se da en contra de lo que Dios quiere para nosotros, se contraponen nuestros deseos o pasiones humanas contra lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y por qué se contraponen? Porque nuestros deseos o pasiones son nocivos, nos hacen daño. Lo que nosotros queremos hacer es generalmente movido por nuestra falta de tacto, por nuestra falta de sabiduría, por nuestro egoísmo. Y lo que Dios quiere para nosotros son cosas benignas. Su voluntad es buena y además no es que Dios quiera que suframos. Por el contrario, Dios quiere que vivamos vidas plenas. Y por eso Pedro sigue con las siguientes palabras. El versículo 3, Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Otra vez voy a interrumpir a Pedro, pero fíjate cómo dice, baste ya el tiempo pasado. Cuando tenemos una de estas situaciones que yo les comentaba hace un momento, de que son actitudes cíclicas, sabemos que nos están haciendo daño, que sabemos que están haciendo daño a otras personas, y no nada más esto, cuando estamos con otras personas y están allí a lo mejor molestándonos, o hay cualquier otra cosa que nos molesta, generalmente tendemos a decir esto, ya basta. Y no lo decimos así,
No es, ya basta. No es, ya basta. Es, ya basta. Ya no lo quiero, ya no puedo, ya no debo seguir así. Es ya basta. Así es que Pedro nos está invitando a decir, ya basta de nuestros deseos egoístas, ya basta de estar haciendo cosas que me lastiman, ya basta de hacer cosas que lastiman a mis hijos, ya basta de hacer cosas que hieren mi matrimonio, ya basta de hacer cosas que minan a la iglesia, que molestan a la comunidad, ya basta. Eso es lo que está diciendo Pedro, ya basta. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y no voy a ponerme aquí muy técnico, no quiero ser técnico el día de hoy, pero ¿sabes algo? La mayoría de la gente vive engañada por apariencias de belleza, disfrute, goce o placer. Esto es un engaño, parece que lo están gozando, parece que todo es muy bonito, parece que de verdad eso es vivir la vida, pero realmente es un engaño, es un engaño. No estoy diciendo que Dios no quiere que seamos felices, no estoy diciendo que Dios no quiere que disfrutemos, porque esa es la gran mentira. Yo recuerdo una vez que estaba en la universidad, hace muchos ayeres, y había una bolita, ¿verdad? De esos circulitos que a veces hacen los estudiantes, y ya ven que me empiezan a cuestionar sobre la fe. Y entonces uno de los muchachos empieza a preguntar, oye, ¿tú fumas? No, pues no. ¿Tú tomas? No, pues no. ¿Tú te vas con las muchachas a...? No, pues no. Y otro de ellos dice, pues ¿a qué te sabe la vida? Y de veras, así dijo, ¿a qué te sabe la vida? Y yo estaba a punto de hacer... Cuando otro joven, el que menos me esperaba, el más tremendo de todos ellos, dijo, bueno, ¿y cómo sabes que la vida que él está llevando no es más plena que la que nosotros estamos teniendo? Es verdad, la mayoría de la gente vive engañada por apariencias de belleza, disfrute, goce y placer. Estoy seguro que son llamativas esas cosas que hacemos, esas cosas que muchas veces nos llaman la atención. Y Pedro habla de esto, porque no nada más dice, baste ya el tiempo pasado, lo ejemplifica, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Podríamos empezar a desglosar cada una de estas palabras, pero sé que no es necesario, porque todas ellas hablan de nuestro egoísmo y de cómo nos podemos hacer daño y cómo podemos hacerle daño con estas cosas a los que están a nuestro alrededor. De verdad, no tendríamos que explorar cada cosa, pero de verdad es un momento de decirnos, ya basta. Si tú eres un seguidor de Jesús, estoy seguro que esto va a ser un problema para ti. El problema de volverse un bicho raro en medio de la generalidad. Ese es el gran problema, ¿verdad? Volverse un bicho raro, como yo en medio de ese grupito, ¿no? Es un bicho raro porque no hace todo lo que los demás hacen. Sin embargo, decir ya basta es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces no vamos en el camino de lo que nosotros queremos hacer, sino que vamos en el camino de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, de una vida plena, de verdad, una vida feliz, porque hacer la voluntad de Dios garantiza la felicidad. No dejar de sufrir, garantiza la felicidad. ¿Por qué digo que nos volvemos bichos raros en medio de la generalidad? Porque Pedro nos está advirtiendo esto. Él dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es ese bicho raro. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no estás yendo también al barranco? ¿Por qué no estás destruyendo a tu familia? Entonces, ¿sabes cuál es la forma normal en la que se responde? Es el ultraje. Y hoy en día que están de moda estas palabras, observen. Bullying, ofensa y acoso. Yo podría decir que esas son las fases en las que estas cosas van a venir. Bullying, ofensa
y acoso. Hoy en día son de verdad estas palabras bien modernas. Todo el mundo se ofende, ¿no? Todo el mundo sufre acoso a veces, se dice, ¿no? Pero que realmente se esté viviendo por causa de hacer lo correcto, esa es otra historia. Ahora, yo no quiero aquí ofender a nadie, yo no quiero que de verdad nadie salga aquí ofendido, ni que digan, es que los cristianos se hacen las víctimas y todo eso. No, de hecho, si tú no eres seguidor de Jesús, déjame decirte que esto que estamos viendo, quisiéramos que sea de utilidad también para ti, porque este es el momento en el que puedes también decir, ya basta. ¿Por qué? Porque Pedro nos continúa diciendo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, la administración de lo que nos quede en este resto de vida, que ya dijimos, pueden ser 50 años o pueden ser 5 minutos, ese resto de tiempo que vivamos en Cristo o sin Cristo va a ser juzgado por Dios. Y ya hay dos formas de llegar a ser juzgado por Dios, dos formas nada más. Bueno, hay muchas, pero quiero reducirlas a dos. Una, que lleguemos delante de Dios y comparezcamos delante de Dios como Señor y Salvador, y otra, que lleguemos delante de Dios como Dios y Creador. Es un universo de diferencia. ¿Por qué? Porque si llegamos delante de Dios a comparecer solamente como Dios y Creador, bueno, vamos a llegar con todo lo que hicimos mal y nadie nos va a defender. Pero si llegamos delante de Él como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener un abogado. ¿Sabes quién es ese abogado? Lo que está diciendo Pedro, Cristo, que padeció por nosotros. Así es que si tú en este momento o ya de antemano has abierto tu corazón a Jesús, o si tú quieres hacerle la invitación a Jesús de entrar en tu corazón, este es el momento, si no lo has hecho. Ponte a cuentas con Dios. De verdad es la oportunidad más grande de tener garantizada el resto de una vida correcta y de llegar y ser juzgados por Dios de la mejor forma, siendo defendidos por Cristo Jesús. Si tú no lo has hecho, te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Y si tú eres un seguidor de Jesús y dices, no me había dado cuenta que tengo que decir ya basta, entonces este es el momento. Este es el momento en el que, siendo seguidor de Jesús, o si quieres comenzar una jornada de fe creyendo en Jesús, te toca decir ya basta. Porque ¿sabes algo? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¿Qué vas a hacer con lo que te resta de vida? ¿Qué vas a hacer con las oportunidades que Dios aún te está dando de vivir? ¿Vas a vivir por vivir o vas a vivir como Dios quiere que vivas? Ha sido un gusto realmente estar de verdad con todos ustedes. Espero que esta meditación nos ayude a todos nosotros y que podamos hacer un compromiso con Dios. Vamos a cantar y vamos a pensar en todo esto porque Cristo es necesario para que podamos vivir, puesto que esto es una cuestión de tiempo. Que Dios nos bendiga.